En el 7º año de mi matrimonio con Marcus, finalmente quedé embarazada. Pero él recuperó a su primer amor, Catherine, tras su divorcio con una simple súplica. ¿Aún recuerdas nuestras promesas? Marcus quería darle el puesto de su esposa oficial. Mi suegra, Lady Sterling, a quien serví durante 7 años, me dijo que conociera mi lugar y agradeciera las migajas. Mi cuñada, Lydia, a quien prácticamente crié, se quejaba de que una hija de panadero como yo no podía mantener la dignidad de la familia y era indigna de su hermano. Incluso mi cuñado, Thomas, a quien salvé la vida de una fiebre, dijo que después de todos estos años sin un hijo, habría sido perfectamente justificable divorciarse de mí. Le pregunté a Marcus, ¿tú también lo crees? Su silencio me atravesó el corazón como una cuchilla. Dejé atrás una carta de divorcio y un paquete de hierbas abortivas, y me marché. 3 años después, montada en el gran caballo de mi nuevo esposo, pasé junto a los miembros de la deshonrada familia Sterling mientras las autoridades imperiales confiscaban su casa. Alguien entre la multitud gritó, «Cuñada». No miré atrás. Acababan de decapitar a su cuñada. Su cuerpo aún estaba caliente. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta escuchando. En el sofocante calor de agosto pasé la mitad del día trabajando en la pequeña cocina antes de apresurarme hacia el patio iluminado por la luna con 2 recipientes de comida. Mi cuñada, Lydia, no soportaba el calor, pero su delicada constitución le impedía usar hielo para refrescarse. Así que preparé un tazón de sopa fría de semillas de loto y unos pasteles de rosas caseros para ayudarla a sobrellevar el verano y satisfacer su refinado paladar. Era increíblemente quisquillosa. Si alguien más preparaba pasteles, daba un mordisco y lo tiraba con desdén, pero devoraba cualquier cosa que yo hiciera, elogiándola como si fuera hecha en las mismísimas cocinas imperiales. El año en que me prometí con su hermano, ella solo tenía 4 años. La familia Sterling estaba pasando por momentos difíciles, y ella estaba tan delgada por el hambre que solo era piel y huesos, sus llantos eran tan débiles como el maullido de un gatito. Yo fui quien la alimentó cucharada a cucharada, con gachas de caldo de pollo hasta que creció fuerte y sana. Aunque no tuve hijos, Lydia era como una hija para mí. Era cariñosa, respetuosa y se aferraba a mí más que nadie. Pero ya era una jovencita, ocupada con sus estudios y sujeta a la etiqueta, y hacía tiempo que no visitaba mi patio. Cuando llegué al patio iluminado por la luna, sudando y cargando sus dulces favoritos, descubrí que la joven que debería haber estado practicando caligrafía no estaba por ningún lado. Resignado, me apresuré a ir a la residencia de mi cuñado, el pabellón Clearwater. Mi cuñado Thomas y Lydia eran gemelos, ambos en la edad ideal para estudiar literatura y artes marciales. Le gustaba la sopa de semillas de loto endulzada, acompañada de sabrosos pasteles de grasa de pato sazonados con sal y pimienta. Los pasteles debían comerse calientes, fragantes con semillas de sésamo tostadas. Un bocado revelaba un exterior crujiente y un interior suave y aceitoso. Demasiados serían abrumadores, así que necesitaban la refrescante sopa de semillas de loto para equilibrarlos. La sopa parecía sencilla, pero necesitó 3 horas de cocción a fuego lento para alcanzar la consistencia adecuada. Era un joven educado que siempre me saludaba con una reverencia y preguntaba por mi bienestar. Cuando otros se reían de él por inclinarse ante la simple hija de un panadero, se sonrojaba y replicaba, «Una cuñada mayor es como una madre». Además, mi cuñada nos salvó a mis hermanos y a mí. ¿Cómo podrían unos miserables como tú comprender tanta lealtad? El sol poniente como oro fundido, tiñó el rostro del joven de un cálido resplandor. Al girar la cabeza, me vio en el pasillo, delgado como un pergamino, entre el avance y la retirada. Sonrió y vino a saludarme. Estudiaré con todas mis fuerzas, cuñada. Cuando apruebe los exámenes imperiales, te daré un título nobiliario y acallaré todos los chismes. No me importaban los títulos. Lo que me importaba era que Thomas, para quien había cosido cientos de bolsas de tela para venderlas y pagar su educación, no me había decepcionado. Cuando llegué al pabellón Clearwater empapado en sudor, estaba vacío una vez más. El asistente de Thomas me dijo que tanto la joven dama como el joven amo habían ido al patio de la anciana. Mi suegra, tras dar a luz a los gemelos, su salud se deterioró drásticamente.
Cuando la marquesa cayó en desgracia hace años y el anciano marqués murió en prisión, quedó postrada en cama. A menudo la cuidaba, y hacía tiempo que se había retirado de los asuntos mundanos. Incluso crié principalmente a sus propios hijos. ¿Se encontraría enferma otra vez? Corrí hacia su patio, ajeno al sol abrasador. Incluso tropecé con mi falda y me torcí el tobillo, pero no le di importancia. A través de la pesada puerta oí una risa apagada. Respiré aliviada. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, oí una clara voz femenina. Marcus, ¿aún recuerdas nuestras promesas? La risa se detuvo de golpe. Mi mano se quedó paralizada en la puerta. Marcus era mi esposo. Había ido a la frontera norte hacía un mes y debía regresar hacía 10 días, pero se retrasó. Regresó a la finca sin avisarme, y nadie más se molestó en decírmelo. Resultó que había traído a una mujer consigo. Por el sonido de su voz, era su antiguo amor Catherine. Me toqué el vientre a un plano con la palma cubierta de un sudor fino. Dicen que lo que no puedes tener en tu juventud te perseguirá toda la vida. ¿Y qué hay de la persona que extrañaste? Las cigarras zumbaban con fuerza. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Tenía que saber el resultado. Tras una larga pausa, la voz profunda de Marcus respondió: te traje de vuelta a la capital. Naturalmente te daré una respuesta. Él reconoció su pasado y le daría una respuesta. ¿Y yo qué? La puerta lisa parecía tener espinas que me perforaban el corazón, un dolor sordo que se extendía por dentro. Después de un momento, Lidia habló con su voz clara. ¿Y qué hay de tu cuñada Visa? Marcus no respondió. Mi suegra respondió con frialdad: la prometida original de tu hermano era Catherine. Si ella está dispuesta, Visa puede ser su concubina. No podemos hacerle daño a Catherine. No hay necesidad de seguir discutiendo esto. Está decidido. Marcus seguía sin decir nada. A veces el silencio es más aterrador que cualquier palabra. El silencio es una forma de consentimiento. La cesta en mi mano pesaba, me oprimía el corazón, y una sensación de impotencia me recorrió las extremidades. La hermana Catherine tiene talento y proviene de una familia noble. Ella y su hermano son la pareja perfecta, dijo Thomas con entusiasmo. Lidia, ya eres una mujer adulta. Debes entender que el sentimentalismo inútil solo traerá problemas a la familia, y no beneficia en nada, añadió Thomas. Sentimentalismo inútil que trae problemas a la familia. Thomas me estaba culpando. El mes pasado, de camino a visitar al gran erudito maestro Quinten, me detuve para salvar a un niño en la carretera, lo que nos hizo llegar tarde. Los brillantes argumentos que había preparado para impresionar a todos quedaron en silencio, y permaneció en silencio el resto del día. Aunque hice todo lo que pude, incluso usando el pequeño favor que la señora Quinten me debía, él todavía me guardaba rencor. Tantos años de dedicación valían menos que un solo error. Las palabras de Thomas fueron como un balde de agua helada sobre mi cabeza, haciendo que mis años de esfuerzo parecieran una broma cruel. Mi cuerpo estaba frío y mi corazón también. ¡Clang! Abrí la puerta de golpe. Visa. El pánico en sus rostros fue fugaz. Marcus se distanció rápidamente de Catherine, su fría mirada se posó en mí. ¿Qué haces aquí? La expresión de Catherine se endureció pero mantuvo la compostura, las comisuras de sus labios rojos se curvaron. Así que esta es. Hermana. La palabra de hermana pareció quemarle la lengua. Se estremeció al decirla. Era hermosa. A pesar de haber estado casada una vez, aún parecía una joven doncella gracias a la riqueza y los cuidados de su familia. Sus ojos reflejaban una inocencia que no correspondía a su edad. Una inocencia que yo había reducido a cenizas la primera vez que encendí la estufa para hornear mis pasteles. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, hermana? ¿Por qué te ves tan mal? ¿Te preocupa algo? Sabía que había oído su conversación, así que su sonrisa tenía un dejo de provocación. Me caía mal. Siempre me había caído mal. Soy la única hija de la familia Harley. No tengo hermanas, dije con frialdad. Visa. Marcus se interpuso frente a Catherine, alzando la voz en señal de reprimenda,
como si hubiera hecho algo terrible para herir a su preciado amor. Se mantuvo erguido y erguido, su sombra cayendo sobre mí, superponiéndose a la imagen que una vez había admirado de él. Pero en su ceño fruncido percibí una profunda alienación y extrañeza. Suavizó el tono y caminó hacia mí. Bisa, no seas irrazonable. Dio un paso adelante. Yo retrocedí 3 pasos. La mano de Catherine, al buscar la suya, quedó suspendida en el aire. Sus ojos se enrojecieron. Si a mi hermana no le gusto, me iré. Por favor, no te enfades ni dañes el cariño entre tú y tu marido. Al ver esto, mi suegra rápidamente tomó la mano de Catherine y me miró con desprecio. Ya que lo oíste, no lo ocultaré. Nunca fuiste digna de casarte con Marcus. Fue solo porque te aprovechaste de la situación cuando nuestra familia estaba vulnerable. Has sido la dueña de la finca Sterling durante años. Deberías estar contento. Catherine es diferente. Proviene de una familia noble y originalmente era la prometida de Marcus. Ahora, tras algunas dificultades, simplemente están reavivando su antigua pasión. Su elogio severo y santurrón a Catalina contrastaba marcadamente con el de la mujer que yacía sobre un montón de paja, débil y sin aliento, a quien llevé de vuelta a mi pequeño patio. En ese momento, con lágrimas en los ojos, bebió mi sopa caliente y me tomó de la mano, llamándome una chica excepcional y buena. 4 años después, ella estaba postrada en cama, y yo crié a sus hijos. Había gestionado la casa por dentro y por fuera con todo mi corazón y esfuerzo. Nunca había sido egoísta, ni había pensado que después de todo esto, me considerarían indigno. ¿Aprovechaste la situación? Mi voz era fría y firme. Solo me suplicaste porque no lo quería. Ahora que lo quiere de vuelta, me consideras una monstruosidad. Mis palabras parecen haber causado revuelo. Lidia se paró frente a mi suegra con aire protector y me gritó. Vienes de una familia de panaderos. No puedes sentarte con las damas nobles y mucho menos conversar con ellas. ¿Cómo puedes mantener la reputación de mi hermano? Dale el puesto de amante a la hermana Catherine. Aún puedes vivir una vida de lujo. ¿Qué más se puede pedir? Hablarle así a mamá es poco filial. Apretaba una caja de fino rubor, su estuche de oro con incrustaciones de gemas de 5 colores, un estilo que solo se encuentra en la frontera norte. Era un regalo de Catherine. Durante años había llevado la misma cajita de bambú para la comida. Ella era una jovencita que aspiraba a un estatus más alto. Yo, impotente y sin contactos, era como una alga flotante, incapaz de apoyar sus ambiciones ni de serle de ayuda. Ella ya no valoraba mi pequeña caja de comida, ni a mí. Por eso se quedó con Catherine, usando la piedad filial para presionarme. Mi mano se aflojó y la caja de comida cayó al suelo. La sopa de semillas de loto, que llevaba medio día cociéndose a fuego lento, se derramó por el suelo, pegajosa, sucia y desagradable a la vista. Estaba fuera de lugar en la elegante finca, igual que yo. Thomas me regañó con frialdad, celoso y poniendo mala cara a los invitados. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Y más aún el hecho de que mi hermano te haya dado un lugar donde vivir, incluso si se divorciara de ti. Estaría justificado por tus 7 años sin hijos. Eres la amante de un marqués. ¿No puedes aprender de la hermana Catherine a ser una dama noble como es debido? No seas tan terca. Discúlpate con la hermana Catherine y aún podrás ser medio dueño de esta casa. 7 años sin hijos. Thomas lo había olvidado. Tenía 6 años cuando contrajo la viruela. Todos lo evitaban como a la peste, queriendo abandonarlo en un templo ruinoso para que se las arreglara solo. Fue él quien, con lágrimas en los ojos, se aferró a mi falda y me suplicó que lo salvara. Para salvarlo me mudé con él a una habitación lateral con goteras, cuidándolo día y noche durante 9 días. Sobrevivió, pero el niño en mi vientre se convirtió en un charco de sangre. Durante todos estos años, había bebido desesperadamente medicinas amargas para sanar mi cuerpo. Ahora mi vida era tan amarga como la medicina. Aún así, él la usó como arma para aniquilarme sin piedad. Estaba decepcionado, pero aún así no me arrepentía de haberlo salvado. La sinceridad y la bondad de una persona no deberían ser su pecado. Solo lamento que cuando lo di todo a los demás, no me dejé nada para mí.
Las olas del océano son superficiales, pero el corazón de una persona mezquina es profundo. Olvidó la viruela y olvidó que me había hecho daño por él. Pero la familia Sterling no debería haberlo olvidado. Mis 7 años de devoción a la finca Sterling no permitieron que nadie me obligara a rendirme. Miré fijamente a Marcus. ¿Tú también lo crees? Sus ojos oscuros se posaron en mí. Abrió la boca varias veces, pero ante la mirada de Catherine, se quedó callado. Su vacilación fue como un hierro al rojo vivo, abrasando mi corazón de cariño. Marcus, divorciémonos. Los ojos de Marcus se enrojecieron de repente, una tormenta de ira se gestaba en ellos. Dilo otra vez. Levanté la voz, mirándolo fijamente a los ojos, y repetí sin ser servilismo ni arrogancia. Marcus, quiero el divorcio. Se hizo un silencio repentino, tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Pero mi suegra soltó una risa inoportuna, palmeando la mano de Catherine como si la apoyara, y me miró con desprecio. Marcus no es de los que se asustan fácilmente y las puertas de mi finca Sterling no son un lugar donde uno pueda entrar y salir a voluntad, horneando pasteles todos los días. ¿Sueñas con vender tu dinero para volver a una vida de lujo y honor? Lidia estiró el cuello y me aconsejó, es fácil llevarse bien con la hermana Catherine. Si no causas problemas como siempre no te molestará. Si sigues terco tampoco puedo ayudarte. Thomas intervino. No tienes familia. ¿A dónde irías si dejaras el marquesado? Solo una disculpa. ¿Tan difícil es? Mi hermano no te tratará injustamente. Te seguiremos tratando como antes. Y la hermana Catherine no es una persona mezquina. No sabía si Catherine lo era. Solo sabía que un día, después de casarme con Marcus, se paró frente a mi puesto de pasteles e hizo que sus sirvientes tiraran una cesta entera de mis pasteles calientes. Las semillas de sésamo chisporroteantes se esparcieron por el suelo, y las pisotearon una y otra vez, arruinando la noche de trabajo duro de una persona humilde. Me mantuvieron en el suelo, observando su mirada fija en mí. ¿Marcus se está muriendo de hambre o está ciego por haberte elegido? Me pregunto si siente asco cada vez que toca tus manos grasientas. Quise replicar, pero el martillo de su guardia estaba sobre mi horno de repostería. Era la reliquia de mi familia, el sustento de toda mi casa. Me tenía agarrado del cuello, y solo podía soportar su humillación y burla. Más tarde se aburrió, tiró un puñado de monedas de plata y ordenó que alguien vertiera un cubo de porquería en mi horno caliente antes de irse entre carcajadas. Me arrodillé en el suelo helado toda la noche fregando el horno. Tenía los dedos llenos de llagas, hinchados y rojos. Ese invierno hacer pasteles fue especialmente difícil. Ella había destrozado mi dignidad, destruido mi sustento. Era intolerante, egoísta y llena de malicia. Una persona así jamás me toleraría. Y la familia Stirling la apoyó igual que la Catherine que me había humillado públicamente ese día, menospreciándome, degradándome y menospreciándome con sus aires de nobleza. Para complacer a Catherine, los días y las noches venideros serían igual de buenos. Me había convertido en un grano de arena en su armonioso panorama, una molestia constante. Pero nunca estuve destinada a ser un grano de arena. Solo quería el divorcio. Marcus y yo nos quedamos en un punto muerto. Sus puños apretados temblaban. Todo su cuerpo parecía estar envuelto en una capa de hielo gélido. Pero ante el débil hermano de Catalina, Marco, el hielo y la nieve se derritieron, dejando solo un atisbo de sarcasmo en sus labios. Creía que eras una persona decente y honesta. Pero después de solo unos años, has aprendido los trucos de los patios traseros de la nobleza. Te sobreestimé. Ese día, regresé a mi patio bajo un sol abrasador, cargando los papeles del divorcio que Marcus me había lanzado furioso. Registré toda la habitación, pero no encontré ni una sola pertenencia mía. Finalmente me di cuenta de que durante todos estos años, había sido filial con mi suegra, devota con mi esposo y servicial con mis hermanos. Pero nunca me había cuidado como es debido. Un pequeño paquete contenía solo las pocas horquillas sencillas que mi padre me había dejado antes de morir. Ese era todo mi equipaje. Al pasar por el pasillo, oí a las solteronas charlar a la sombra. Dijeron que Catherine había llegado a la capital hacía medio mes.
El joven maestro de la mansión del ministro, a quien mi cuñada admiraba, la había llevado a navegar por el lago gracias a la recomendación de Catherine. Su deseo finalmente se cumplió. La academia a la que el segundo joven maestro quería asistir también lo había aceptado, gracias a una generosa donación de la familia Ashford. Incluso la estatua de Buda con rostro de jade que la anciana señora tanto apreciaba había sido solicitada por Catalina a su tía, la consorte imperial, y acababa de ser entregada a la finca. Marcus la apreciaba mucho y le ofreció una gran recepción en el restaurante más prestigioso, el Salón del Fénix Dorado. Pero, ¿era todo esto realmente por culpa de Catalina? Nadie se molestó en averiguarlo. Thomas y Lydia estaban a ambos lados de Catherine como dos guardianes, adulándola y protegiendo su propio futuro. Incluso mi suegra, postrada en cama, se había incorporado y la habían sacado para darle prestigio a Catherine. Yo no estaba allí y nunca estaría. Yo era el fuego bajo la olla, consumiéndome para llevar a ebullición el futuro de la familia Sterling, solo para convertirme en un montón de ceniza inútil al fondo de la estufa. Una última palada arrojada junto a la pocilga para convertirla en fertilizante. Las damas nobles que una vez me envidiaron, una pastelera que se había casado con el marqués por un golpe de suerte, ahora comenzaban a compadecerse de mí, con el corazón lleno de envidia por la oprimida Catherine. Pobre pastelera. Apostó por el ascenso y la caída del marqués a la vez, pero no por el corazón humano. Nunca me arriesgué a casarme con Marcus. Ese año, la herencia de Sterling cayó en desgracia. Sus bienes fueron confiscados, sus miembros encarcelados, el viejo marqués fue torturado en prisión, y la madre de Marcus, con su frágil cuerpo, pidió ayuda por todas partes, solo para encontrarla con las puertas cerradas. Desesperada, recordó a mi padre el pastelero, cuya vida el viejo marqués había salvado. Trajo a su familia a mi pequeño patio. Una sola lámpara de aceite iluminaba la lealtad y la responsabilidad de la gente común. Mi padre no temía la supuesta atracción de problemas de la que hablaban los nobles. Acogió a la familia de un funcionario caído en desgracia, rechazado por sus propios parientes y amigos. Les dio la habitación más grande trasladándose él mismo a una cama de tablones de madera junto a la estufa, proporcionándoles un techo y un lugar donde quedarse. Solía decir, siente tu corazón. Si está limpio y abierto, esa es nuestra conciencia y nuestra fuerza. Lo que pretendía ser un simple acto de retribución fue explotado por quienes tenían segundas intenciones. Corrieron rumores por las calles de que Marcus y yo estábamos involucrados. De lo contrario, porque el viejo Harley, con tanta gente necesitada, encendería 3 estufas más solo para mantenerlos. Las familias Ashford y Sterling llevaban mucho tiempo comprometidas. Ahora que la familia Sterling estaba en apuros, la familia Ashford estaba ansiosa por encontrar culpables y romper el compromiso. Los chismes y rumores surgen del interés propio. Marcus permaneció allí, negándose a comer o beber, abatido por el gélido rechazo de su antiguo amor. Su espíritu se desmoronó como si una brisa pasajera pudiera derribarlo. Su madre lloró desconsoladamente, con los ojos nublados casi ciegos de tanto llorar. Lo convencí y lo consolé e intenté guiarlo, pero fue en vano. Un hombre de tanta gracia y talento era tan fácil de vencer. La anciana a quien había cuidado durante tanto tiempo, y que acababa de recuperar algo de color, enfermó de nuevo por la angustia. No pude soportarlo. Tomé una escoba y corrí al callejón, gritándoles a las chismosas, reprendiéndolas por su desvergüenza, su mezquindad, por vender su conciencia por un puñado de monedas de plata. Mi padre era protector. Mientras yo me enfrascaba en una guerra de palabras, él me apoyaba como un valiente general, blandiendo un rodillo. Con su apoyo, era invencible. En ese momento Marcus se quedó escondido en la oscuridad de la noche observándome en silencio, viéndome armar un escándalo, viéndome dominarlo todo, viéndome sujetar la cabeza de la viuda y obligarla a disculparse. La viuda no se disculpó. La agarré del pelo y le arranqué un diente. Me agarré el diente, me manché la cara de sangre y regresé triunfante al patio con mi padre. Allí, ahora que lo he soltado todo, ya no puedo enojarme. Si alguien dice una palabra más, le parto los dientes. Gracias. Sus ojos apagados y sin vida se empañaron, y de repente me abrazó. La nieve cayó silenciosamente sobre él, pero latía con fuerza en mi corazón. Mi corazón latía con fuerza. Mi padre, cegado por la nieve, estaba de cuclillas en el suelo,
tapándose los ojos y gritando de dolor. Olvidé apartar a Marcus y la viuda, que había venido a reclamar su diente, me pilló en el acto. ¿Ves? ¿Me equivoqué con ella? Se están abrazando a plena luz del día. Esta vez fue el puño de mi padre el que la silenció para siempre. No suelo golpear a las mujeres, pero hoy no es un día cualquiera. Marcus me abrazó la cara y juró, Bisa, te daré una respuesta. La respuesta que me dio fue su madre, sonriendo de oreja a oreja, entregándole su único brazalete de jade a mi padre como regalo de compromiso. Él era la luna en el cielo, puro e intacto. Yo era la hierba del rincón, nacida del barro. Éramos mundos aparte. No éramos compatibles. Ni siquiera para evitar un escándalo, deberíamos habernos visto obligados a estar juntos. Mi corazón se conmovió, pero no estaba dispuesto. Pero el destino es impredecible, y todo está predestinado. Mi padre, exhausto tras días de trabajo, se desplomó junto al horno de repostería caliente y enfermó. Habíamos dependido el uno del otro durante años. Además de su horno de repostería ancestral, no podía separarse de mí. El horno estaba en nuestra choza de paja. No le daba miedo que se escapara, pero sin él, yo era como una hierba flotante sin nadie en quien confiar. Bisa accedió. Tu padre les ha hecho un pequeño favor. Al menos no te tratarán mal. Marcus sujetó las manos ásperas de mi padre y dijo que mi futuro estaba con él. Con esas palabras, se levantó de su desesperación. Como un pino robusto encorvó la espalda, congraciándose con aquellos a quienes despreciaba, dispuesto a ser su perro. Los dandis se deleitaban pisoteando a los nobles caballeros. Vi la humillación que sufrió. Solo en la oscuridad de la noche hundía sus ojos llorosos en el hueco de mi cuello, desahogando su frustración e indignación. No podía ayudarlo en nada, así que me encargué de todo lo demás, cargando con la anciana enferma y los niños que lloraban. Yo también estaba exhausto, pero era el único que podía caminar a su lado, así que aprendí a soportar las dificultades ese año. Ese año, su viaje fue difícil y arduo. Cargó el cuerpo mutilado del viejo marqués de vuelta, paso a paso, apretando los dientes. La sangre del viejo marqués y las lágrimas de Marcus caían al suelo, floreciendo como flores a lo largo del sendero. Parecía como si hubiera salido de una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Sentí sus penas ocultas, y supe que su elección de Catherine era principalmente por el bien de la familia. La consorte imperial Ashford gozaba de gran popularidad, y la familia Ashford se encontraba en la cúspide de su poder. Incluso la divorciada Catalina era codiciada por los hijos de familias nobles. Pero la familia Stirling era diferente. Aunque su nombre había sido limpiado, no tenían a nadie que hablara por ellos, y el emperador solo les había devuelto sus propiedades y títulos, no sus cargos oficiales. Tomás estaba en la flor de la vida, pero se sentía oprimido y frustrado. Lidia estaba en edad de casarse, pero ni siquiera la invitaban a los banquetes de la nobleza. Eran como forasteros incómodos, rechazados por la nobleza, atrapados en una situación difícil. Querían un futuro, así que tuvieron que arriesgarse. Eligieron a la familia Ashford, que estaba a su alcance basándose en sus antiguos afectos. Lo entendí. Lo entendí todo. Pero no podía aceptarlo. No podía aceptar que la persona que me había prometido una vida de paz me pusiera en medio de problemas en el patio trasero, con mi vida en constante peligro. Menos aún podía aceptar verlo acaramelado con su nuevo amor todos los días mientras yo tenía que tragarme la amargura y decirme a mí misma que debía ser magnánima, paciente, hacer lo mejor para el futuro de la familia. Y no podía aceptar tener que competir constantemente y maquinar con otra mujer. Solo era pastelero. Mis ambiciones se centraban en vender una tanda más de pasteles crujientes y suaves. No me gustaban los dramas en el patio. No se me daba bien ser hipócrita, y ni siquiera podía fingir que estaba de acuerdo con su actuación. No podía aceptarlo, y no lo aceptaría. Así que me fui con un paquete de horquillas sencillas y un paquete de hierbas abortivas que había cogido al salir. La región acuática de Sousmere fue el origen de mis antepasados. Río abajo hacia el sur, 1000 millas en un día. Los viejos sueños de la capital quedaron atrás. En el salón del Fénix Dorado, el salón de banquetes estaba lleno de invitados, una escena animada. Solo Marcus sentía un vacío en el corazón.
Pensó en la expresión resuelta de Visa cuando mencionó el divorcio, y sintió un peso en el corazón, con el rostro sombrío. No fue hasta que la esposa del ministro tomó cariñosamente la mano de Lidia y la elogió por su creciente belleza que finalmente sintió tranquilidad. Al ver la tímida y delicada sonrisa en el rostro de Lidia, pensó que Visa lo comprendería. Había recorrido un camino difícil, cargando con la responsabilidad de revitalizar la finca y mantener la reputación de la familia. Quería facilitarle las cosas a su hermano menor, así que tuvo que tomar un atajo. Visa lo entendería. Siempre había adorado a Lidia como a un tesoro preciado. Si supiera que Lidia podría comprometerse con el joven señor de la mansión del ministro, a quien admiraba desde hacía mucho tiempo, sería aún más feliz que él. Seguramente lo había pensado bien. Se disculparía con Catherine, rompería los papeles del divorcio y mostraría algo de buena voluntad hacia su madre. Nadie la obligaría a arrodillarse en el salón ancestral. Pero la siguiente palabra de la esposa del ministro lo golpeó como un martillo de 9 puntas, dejándolo mareado y desorientado. Tu cuñada es una mujer capaz. Si no le hubiera enseñado a Flora a bordar a doble cara hasta que le sangraron los dedos, esa chica perezosa, inexperta tanto en literatura como en artes marciales, nunca habría encontrado una manera tan singular de brillar en el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda y ganarse su admiración. Flora era la hija del ministro. En el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda, se ganó el reconocimiento de la emperatriz viuda por su bordado a doble cara y se comprometió con el tercer príncipe favorito del emperador. Su estatus había ascendido. El compromiso con el príncipe se suponía que sería una formalidad, pero ¿quién habría pensado que el bordado a doble cara que le había valido los elogios de la emperatriz viuda era en realidad obra de Visa? La familia Stirling jamás supo que la discreta y modesta Visa se había encariñado tanto con la hija y esposa del ministro. Pero si eran tan cercanas, que le había aconsejado a Lidia que se centrara en su superación personal y no se ganara el favor deliberadamente. Conociendo los sentimientos de Lidia, la esposa del ministro parecía haberles leído el pensamiento. Su rostro estaba lleno de sonrisas, pero sus ojos no reflejaban calidez al acariciar la mano de Lidia. Tu cuñada te elogió por ser inteligente, sensata y virtuosa. Le creo. Ella comprende mis gustos y siempre ha tenido buen juicio. A diferencia de algunas mujeres rebeldes que se rebajarían a reunirse con hombres en privado a plena luz del día, una mujer tan descarada se sentiría honrada de ser concubina. El cuerpo de Lidia temblaba como si la hubieran abofeteado. Su rostro palideció y no pudo articular palabra. Fue Catherine quien le enseñó. Es fácil que una mujer persiga a un hombre. Haz que se enamore de tu belleza, y todo encajará. Así que ella y el joven amo, con la ayuda de Catalina, pasaron un buen rato navegando por el lago, hablando de poesía. Pero resultó que nada escapaba a los chismes ajenos. Había perdido su reputación y su prestigio. Tal comportamiento irrespetuoso, como había dicho su cuñada, era visto con desprecio por las damas nobles como una autodegradación. Los ojos de Lidia se enrojecieron de inmediato y dirigió una mirada triste al igualmente atónito Marcus. No fue su intención. Solo se precipitó un poco. Marcus pensaba que Visa siempre había sido bondadosa y fácil de tratar. Tras el regreso de Lidia a casa, podría ir con Visa y fingir que estaba consentida. Dada la relación de Visa con la esposa del ministro, si iba a hablarle bien, seguro que le concederían el favor. En cuanto a Catherine, la mirada de Marcus se posó en su vibrante figura. Se mezclaba entre los nobles, serena y elegante, desempeñándose con soltura, dejando de lado sus afectos infantiles. Ese era un nivel de decoro que la solitaria Visa jamás podría alcanzar. Marcus suspiró aliviado. Una mujer tan serena y generosa como Catherine era quien podía mantener la reputación de la finca. El futuro de Thomas dependía exclusivamente de ella. Mientras pensaba en esto, la esposa del maestro de Thomas llegó con un regalo. Era un rollo de tela fina que valía 1000 monedas de oro. Sonrió y lo puso en las manos de Thomas. Con el favor de la esposa del gran erudito, Thomas se sintió un poco más alto. Es usted muy amable, señora. No soy digno de esto. Marcus también sintió orgullo. El excéntrico anciano, a quien tantos nobles no habían logrado persuadir, había aceptado a Thomas tras recibir un cofre lleno de joyas de Catherine. La nobleza de la capital, que antes menospreciaba la propiedad,
ahora acudía en masa a congraciarse con él, viendo el inmensurable potencial de Thomas. Solo por esta razón, Marcus sentía que Visa estaba siendo demasiado irrazonable. Los sentimientos personales debían dejarse de lado por el bien de la familia. Además, su madre la trataba como a una hija. Incluso si Catherine se convirtiera en la cabeza de la familia, ¿cómo podría ser maltratada? Marcus sonrió y dio un paso al frente para aceptar la caja de regalo. Pero la esposa del erudito negó con la cabeza y lo evitó. Este regalo no es para ti. Es para que Thomas se lo lleve a su cuñada. Thomas se quedó atónito. ¿Por qué otra vez ella? La esposa del erudito esbozó una sonrisa mordaz. Ese día mi hijo se asustó y se desmayó. Si no fuera por la ayuda de tu cuñada, habría muerto. Acudí a ella varias veces, pero se negó a aceptar nada debido a tus estudios. Ahora que el anciano te ha aceptado, debería por fin aceptar mi regalo. Thomas se tambaleó, reacio a rendirse. ¿Quieres decir que mi profesor me aceptó por mi cuñada? La esposa del erudito lo miró con burla. Sí. Si no fuera por su rectitud y su carácter puro, ¿cómo habría podido conmover a ese viejo testarudo? ¿Crees que es alguien a quien se puede comprar fácilmente con cosas materiales? Su directa referencia a las cosas materiales hizo que Thomas se sintiera como si lo estuvieran ahogando, y no pudo decir ni una palabra más. Marcus también se sintió abofeteado por la descarada verdad, tan avergonzado que deseó encontrar un agujero donde meterse. Catherine, desde la distancia, finalmente notó sus expresiones pálidas y aturdidas y se acercó a ellos, preguntándole a la esposa del erudito, ¿y tú eres? La mirada de Marcus se ensombreció. ¿Tu buena amiga, la esposa del gran erudito? Catherine frunció el ceño y su rostro se enfrió al instante. Siempre me he llevado bien con ella, pero no sabía que lucía así. La joven con la que era amiga también intervino. ¿De dónde salió esta mujer, atreviéndose a hacerse pasar por la esposa del gran erudito? Debió de haberse equivocado de lugar al intentar estafar a alguien. ¡Qué vergüenza! Algunos se taparon la boca con el pañuelo para contener la risa. Solo los rostros de la familia Sterling estaban pálidos, con la frente cubierta de sudor. Catalina con la frente en alto, acercándose a la esposa del erudito con aire arrogante. Que expulsen a esta mujer que se hace pasar por la esposa del gran erudito. Hoy estoy de buen humor, así que no te denunciaré a las autoridades. Solo inclínate y discúlpate y te perdonaré la vida. Thomas y los nobles que conocían a la esposa del erudito estaban a punto de intervenir. Pero ella, como si lo esperara, aplaudió, y dos hombres trajeron un gran cofre. La tapa se abrió y las deslumbrantes joyas cegaron a todos. Ah, así que sabes que te equivocaste y tratas de disculparte con joyas. Nuestra señorita Catherine no escatima en esas cosas. Los compañeros de Catalina seguían riéndose disimuladamente tras sus pañuelos. Pero cuando Catalina vio el contenido del cofre, su expresión se congeló con el pañuelo fuertemente retorcido en la mano, y su anterior arrogancia desapareció. La esposa del erudito enarcó una ceja y sonrió. Debería reconocer estas cosas, ¿verdad, señora? Justo cuando Catherine estaba a punto de negarlo, su voz se volvió fría. Usaste este mismo cofre del tesoro para sobornar a la matrona de mi residencia, intentando infiltrar a alguien en mi casa. Ahora es el momento de devolvérselos a su legítimo dueño. Los eruditos valoran la integridad. No manches las puertas de mi residencia, Quinten, con tus malas maneras. La expresión de todos los invitados cambió. Dar regalos en secreto y usar puertas traseras era común en la capital, pero al ser expuesta públicamente y rechazada de esta manera, Catalina fue la primera. Sobre todo porque el gran erudito, el maestro Quintín, detestaba las conexiones y las puertas traseras, negándose incluso a dar la cara a los príncipes. Catalina no solo había intentado sobornarlo con dinero, sino que también había confundido a la matrona con su esposa. Fue realmente ridículo. Catherine fue humillada, pero aún así intentó mantener su orgullo. ¿Por qué tiene que humillarme así, señora? Thomas fue aceptado en la academia por méritos propios. Solo ofrecía algunas pequeñas muestras de agradecimiento por su cuidado y guía. Si no las quiere, bien. Pero, ¿por qué causar problemas en mi banquete? La esposa del gran erudito era amiga íntima de la emperatriz viuda.
Ella no le tenía miedo a nadie. Inmediatamente se burló. No vine por ti. Oí que Lord Marcus ofrecía un banquete y pensé que mi querida amiga Visa estaría aquí, así que vine a charlar con ella. Esa niña traviesa prometió tomar el té conmigo. Preparé una mesa entera con sus bocadillos favoritos y esperé mediodía. Pero nunca apareció. Parece que hice un viaje en vano y terminé viendo un espectáculo bastante desagradable. La esposa del gran erudito, amiga íntima de la emperatriz viuda, el primer amor del difunto emperador, la que podía hacer que el gran erudito se arrodillara en señal de disculpa, ni siquiera se dignaba a reconocer a princesas y consortes. Sin embargo, tenía a Visa en tan alta estima. ¿Qué clase de favor era ese? ¿Y qué futuro le traería? La mirada de todos hacia Marcus cambió de nuevo. La esposa del ministro, que había estado tomando té aparte, pareció haber encontrado una aliada y se acercó corriendo. ¿Conoces también a Lady Sterling? ¡Qué casualidad! Yo también. Se llama Visa Harley. Debería tener su propio nombre, no ser la esposa de cualquiera. Dicho esto, le lanzó una mirada penetrante a Marcus, apagando la chispa de esperanza que acababa de encenderse en su corazón. Estar involucrado con alguien sin estatus legal es absurdo y ridículo. Las dos damas se sacudieron las mangas y se marcharon en una gran procesión, dejando atrás a la abatida familia Sterling y a Catherine, que destrozaba sus pañuelos. Si alguien aún no entendía que estaba defendiendo a Visa Harley, era porque no llevaba mucho tiempo en la sociedad. Sin querer involucrarse, los invitados se excusaron y se marcharon. Y pronto la gran recepción se redujo a casi nada. Lo que debía ser un gran banquete de bienvenida se había convertido en tema de conversación. En tan solo una hora, Marcus sintió como si le hubiera caído un rayo, una mezcla de sorpresa y revelación. Regresó corriendo a la finca Sterling, desesperado por preguntarle a Visa cuántos secretos más tenía escondidos, cuántas sorpresas más tenía preparadas para la familia en los rincones que nunca habían notado. Tenía tanta prisa que incluso tropezó en el umbral y cayó de bruces al suelo. Ni siquiera se molestó en limpiarse la sangre de la palma de la mano mientras corría hacia el patio de Visa. Pero en el vasto patio, solo estaba su madre, agarrando un pañuelo bajo el manzano silvestre. «Madre, ¿dónde está Visa? Tengo algo importante que hablar con ella». «Y madre, no vuelvas a mencionar eso de convertirla en concubina. Visa es mi esposa. Incluso si Catherine se une a la familia, será mi coesposa, no una concubina. De ahora en adelante seguirá al frente de la casa. No hay futuro». Las palabras de su madre lo dejaron paralizado. «¿Qué dijiste?». Miró a su madre con el corazón encogido. Visa apenas se había ido, y se llevó consigo al niño en su vientre. Tomó el barco de la tarde. No se puede alcanzar. Por suerte no se llevó nada. Así que la familia Sterling no ha perdido nada. Qué temperamento, como si le debiéramos algo. 7 años de cuidados a cambio de 7 años de lujo. ¿Qué más podría querer? Comparada con Catherine, es realmente impresentable. En cuanto a esa estatua de Bodhisattva con rostro de jade, originalmente fue un regalo del palacio para ella. Ya que ya no está, la colocaré en mi sala de oración. Marcus recibió un golpe invisible de nuevo. Había pensado que un objeto tan valioso solo podía haberlo obtenido Catherine. Naturalmente había asumido que era un regalo de Catherine para complacer a su madre, pero también era cruel. Fue un regalo de la emperatriz viuda, quien había elogiado su bordado a doble cara y conociendo su dificultad para concebir, se lo había otorgado especialmente. El Buda de rostro de jade seguía allí, pero Visa y el niño en su vientre habían desaparecido. Marcus finalmente sintió que algo que no podía controlar se había desvanecido silenciosa y completamente. No le importó nada más y corrió hacia el muelle. La noche oscura y el viento frío del río acabaron con su última esperanza. Había perdido el barco y a Visa. La herida en la palma de Marcus empezó a dolerle, un poco al principio, luego cada vez más, hasta que le llegó al pecho y el corazón le latía con fuerza. Esa noche el marqués de Sterling cayó y se hizo añicos. Por el resto de su vida, lamentaría haber llegado tan tarde. 3 años después acompañé al dandy de mi familia a la capital para entregar un regalo por el nacimiento del hijo del príncipe heredero. Noah y Emma, de 5 años, discutían sobre quién dormiría conmigo esa noche.
Noah, actuando como un niño, no pudo ganar la discusión con palabras, así que recurrió a arrebatarle a Emma el espino confitado, lo que la hizo estallar en lágrimas. Le agarré la oreja y le di un buen pellizquito. Sus bonitas cejas se fruncieron y gritó de dolor. Me equivoqué, mi señora. Me equivoqué. Por favor, déjame ir. Mi divina hermana, perdóname. Perdóname, mi querida hermana. Emma dejó de llorar y se rió, sacándole la lengua. Soltando una gran pompa de mocos, el pequeño carruaje se llenó de risas. Noah, el segundo hijo del príncipe de Riverside, era conocido en todo el mundo como un dandy disoluto, pero frente a mí era dócil como un gato. Hace 3 años, poco después de mi partida a Sousmere, la familia Sterling envió gente a buscarme. En ese entonces acababa de perder a mi bebé y estaba muy débil, arreglándomela solo, preparando mis propios remedios herbals. Por casualidad me encontré con Marcus al otro lado de la calle. Sabía que por fin había visto lo bueno que había en mí, pero ya no quería iluminarles el camino. Subí de un salto a un carruaje junto a la carretera, con una horquilla apretada contra el cuello de Noah. Sus ojos oscuros me miraron fijamente sin moverse. No sabes quién soy, dijo. Empujé la horquilla un poco más. ¿Sabes quién soy?, pregunté. Claramente no. Ni siquiera sabes quién soy, ¿por qué debería saberlo yo? Vete. Escapé de Marcus, pero no de Noah. Cuando el carruaje salió de la ciudad, empecé a sufrir una hemorragia. El joven dandy quería llevarme a casa, pero yo no tenía casa. En la pequeña habitación alquilada ni siquiera había una mesa ni una silla decentes. Solo podía permanecer de pie junto a la cama hasta que la compasión lo impulsó a ayudarme. Tenía las manos callosas por años de duro trabajo, y tenía cicatrices de quemaduras en el dorso por salpicaduras de aceite. Cuando fue a buscarme medicinas, trajo un frasco de crema para cicatrices. Una chica debe apreciar cada parte de sí misma. Cuídate más. Él vio las cicatrices que nadie en la familia Sterling había visto. Hay gente con ojos en todas partes, pero poca gente con corazón. Por suerte Noé tenía corazón. Es fácil que una persona con corazón conmueva a alguien, así que fue natural que estuviéramos juntos. ¿Pensabas que envejecería sola? Siento la claridad en mi corazón, sabiendo que no he decepcionado a nadie, y por eso sé que no debo decepcionarme a mí misma. La vida es larga. Amar a la persona equivocada, tomar el camino equivocado, siempre puedes volver atrás. La vida no se verá bloqueada por un callejón sin salida. ¿Por qué mi maravillosa vida debería quedar sumida en la oscuridad para siempre? Por el error de otro. Viviré bien. Una vida llena de sabor es la única que vale la pena vivir. Noah fue al palacio y Emma quedó fascinada con todo lo que había en la capital, así que la llevé a elegir algunas baratijas. La carita regordeta del tambor se parecía mucho a ella. La estaba provocando con eso cuando una voz sorprendida se escuchó detrás de mí. Visa. Nuestras miradas se cruzaron. Marcus estaba de pie contra la luz con el rostro curtido, tan delgado que una ráfaga de viento podría habérselo llevado. Me resultaba tan desconocido que tardé un momento en reconocerlo. Visa. Te he estado buscando durante 3 años. ¿Dónde has estado? Me buscó. Retrocedí y le aparté la mano de un manotazo. ¿Cómo se atreve, señor? Por favor, tenga un poco de respeto por sí mismo. Al ver mi expresión cambiar, Emma soltó el sonajero y se paró frente a mí. ¿Quién eres para ser tan grosero? Marcus bajó la mirada, mirando a Emma con una mezcla de dolor y alegría. ¿Es nuestra hija? ¿La has criado también? Le saca una cabeza a otros niños de su edad. Esta debe ser mi hija mayor. Mamá estará encantada. Has trabajado muy duro. Vuelve conmigo. Me pareció absurdo. ¿Acaso la bondad de Visa Harley en sus ojos y su servilismo innato eran tan completos que incluso reconociendo la bajeza en la sangre de la familia Sterling, tras ser lastimado una y otra vez por ellos, seguiría dando a luz un cuchillo para apuñalarme? Siempre he sido tan amable como mi padre, pero no volveré a ser ingenuo. Estamos divorciados y tú no tienes la suerte de tener un hijo tan maravilloso. El rostro de Marcus palideció.
Examinó el rostro de Emma buscando algún parecido con él y finalmente, con dolor, bajó las manos. Después de un momento forzó una sonrisa. No importa. Mientras sea tu hija, ya sea adoptada o biológica, la aceptaré. Pequeño, soy tu padre, Marcus. De ahora en adelante estaré contigo y con tu madre. De acuerdo. Intentó sujetar a Emma. Estaba tan enfadada que lo empujé con fuerza. ¿Estás loca? ¿Reclamas a cada niño que ves como tuyo? ¿Los gatos y perros de la calle también son tus hijos? Emma estaba tan furiosa con este autoproclamado padre que se le puso la cara roja. Saltó y le dio una bofetada. ¿Quién te crees que eres para atreverte a obligarme a mí, la princesa de Riverside, a reconocerte como mi padre? ¿Y qué te da la osadía de molestar a mi cuñada? ¿No temes que mi segundo hermano te rompa los huesos? Marcus quedó atónito por la bofetada, parado allí, estupefacto, buscando repetidamente en mi rostro alguna señal de broma. No fue hasta que los guardias vestidos de civil a sus espaldas agarraron las empuñaduras de sus espadas y lo miraron amenazadoramente que finalmente lo creyó. El príncipe de Riverside, el hermano de mayor confianza del emperador, un noble de inmenso poder, a quien nadie se atrevía a contrariar. No era rival para él y no podía permitirse ofenderlo. El dolor brilló en sus ojos. La mano de Marcus subía y bajaba, igual que el día que dejé la capital, siempre pesando, siempre probando. Emma, vámonos. Emma no quiso dedicarle ni una mirada más. Me tomó de la mano y se dio la vuelta para irse. ¡Qué persona tan grosera! Menos mal que no se topó con mi segundo hermano, o se habría roto la mano. Quizás me equivoqué, pero el cuerpo de Marcus parecía temblar inexplicablemente. Después de ese desagradable encuentro con Marcus, rara vez salí de la residencia. Solo en un banquete inevitable en la mansión de la princesa volví a ver a Thomas. Llevaba el pelo oscuro recogido en un alto smoking y vestía ropas elegantes. Destacaba entre la multitud, con el aire alegre de un joven noble, pero al mirarme su voz se elevó inconscientemente. Charlaba animadamente con quienes lo rodeaban, alardeando de su destreza en las carreras. Habló de cómo otros elogiaban su caligrafía y mencionó lo educada y tranquila que era su prometida. Sabía que lo decía para mi beneficio. Quería demostrar que podía prosperar y brillar sin mi planificación ni consideración. Pero, ¿qué tenía que ver su bienestar conmigo? No solo no lo miré, sino que incluso lo encontré ruidoso y me cambié a un asiento más alejado. Partí los mejores pasteles y las frutas más dulces en trocitos y se los di a Emma. Una a una comió con deleite, acurrucándose contra mí y besándome, manchándome la cara con su saliva. Thomas parecía dolido. Perdió todo interés en presumir y bajó la cabeza como un cachorro herido. Cuñada segunda, esa persona es muy extraña. ¿Por qué nos mira de reojo? Emma no hablaba muy alto, pero Thomas la oyó. Lo miré. Estaba tan nervioso que tenía la espalda erguida como un palo, y se agarraba el dobladillo de la túnica como de niño cuando Marcus lo interrogaba sobre sus estudios. Pude ver claramente la esperanza en sus ojos, pero la rocié sin piedad con agua fría. No lo conozco. No te preocupes. Thomas levantó la vista de repente con los ojos llenos de sorpresa y tristeza. Nunca llegó a estudiar política con el gran erudito. Poco después de irme de la capital, el académico lo expulsó, alegando diferencias irreconciliables de principios. Thomas se convirtió en el hazmerreír de la capital. No me sorprendió este resultado. Estaba demasiado ansioso por el éxito rápido y nunca podía concentrarse en la tarea en cuestión. Cuando le daba consejos con demasiada frecuencia, se enojaba. Solo eres un pastelero. ¿Qué sabes tú de las dificultades de una familia noble? Si no soy ambicioso, ¿debería dedicarme a vender pasteles el resto de mi vida como tú? De ahora en adelante ven menos. Me estás distrayendo de mis estudios y mi madre volverá a regañarme. Incluso cuando intentaba salvar al hijo único del gran erudito, Thomas, quien tenía prisa por llegar a un banquete, no me ayudó en absoluto y no paraba de quejarse. Se quejó de que el niño se había desmayado en el peor momento, justo delante de su cochecito, arruinando su futuro. Se quejó de que mi sentimentalismo me había hecho perder el sentido de prioridad, y le había arruinado la vida.
Se quejó de que había nacido en el momento equivocado, de que todo estaba en su contra, complicándole la vida. El cielo le había dado una oportunidad justo bajo las ruedas de su carruaje, pero solo podía ver la escalera al cielo a lo lejos, no el suelo bajo sus pies. Caer al fondo condenado para siempre, era su karma. Los pasteles no están buenos. Cuñada segunda, quiero tu sopa. Llevé a Emma a un pabellón detrás de la rocalla y compartí un tazón de la sopa que su segundo hermano me había preparado. Su boca estaba llena de sabor, y sus palabras eran igual de dulces. Como era de esperar de mi segunda cuñada, hueles bien, y tu sopa huele bien. Emma tiene mucha suerte de tenerte. Como y bebo bien. ¿Así que ya no preparas sopa de semillas de loto? Lidia apareció en ese momento. Vestía ropa elegante, era una joven elegante y hermosa, pero un aire sombrío la envolvía. ¿Nunca ha probado tu sopa de semillas de loto en toda la capital? Nadie la prepara mejor que tú. Caminó hacia mí paso a paso, con lágrimas en los ojos. Su vida después de que Catherine se uniera a la familia no fue fácil. Su madre tenía mala salud y no podía gestionar sus asuntos, incapaz de protegerse a sí misma, y mucho menos a sus hijos. Marcus seguía allí para planificar el futuro de Thomas, pero ella tenía que valerse por sí misma bajo el yugo de Catherine. Catherine no era visa. No le importaba su futuro ni su vida. El joven maestro al que admiraba terminó comprometido con la hija de un profesor, una joven virtuosa y serena. Era modesta pero llena de talento. Con tan solo un paisaje con un poema grabado, conquistó el corazón del joven maestro. En aquel entonces le aconsejé encarecidamente a Lidia que se centrara en mejorar y no se apresurara. Yo me encargaría de las negociaciones con la familia Quinten, pero ella me menospreciaba, así que ¿cómo podía confiar en mí? Se permitió manchar su propia reputación. Hasta el día de hoy, la reputación de la finca Sterling estaba por los suelos, y nadie acudía a proponerle matrimonio. Así que Catalina la comprometió con el hijo de una concubina, de una rama colateral de la familia Ashford. No conocía al hombre, pero había oído que ya tenía 3 concubinas. Ahora se arrepentía, pero no había remedio para el arrepentimiento en este mundo. Podía olvidar su traición y crueldad, pero Lidia siempre había sido como una cicatriz en mi pecho. La crié como a una hija. Una vez puse todo mi corazón en hacer planes para ella. El bordado a doble cara que le regalé a la emperatriz viuda me llevó 3 meses de trabajo bajo la lámpara. Tenía las manos hinchadas y rojas, y me costaba incluso cerrar el puño. Incluso le había preparado una refrescante sopa de semillas de loto. El día que le llevé la sopa, me alegré muchísimo al contarle que la emperatriz viuda nos había regalado un Buda con cara de jade. La finca Sterling había alcanzado un gran honor y sus perspectivas de matrimonio eran prometedoras. Pero la sopa se derramó en el suelo y ella me clavó una puñalada en el corazón, haciéndome ver la frialdad de la familia Sterling en mi propia sangre. Fue ella quien destruyó su propio futuro. ¿Pensaba ahora en ese tazón de sopa de semillas de loto? Lo que quería era mi devoción incondicional y no correspondida. Mi segunda cuñada sufre un ataque de asmas y come semillas de loto. Así que mi segundo hermano mandó tirar todas las semillas de loto de la cocina. Por su bien, nadie en nuestra residencia las toca. Lo que mi segundo hermano le prepara son sopas nutritivas que le reponen la energía y la sangre. Lidia parecía como si las palabras de Emma la hubieran abofeteado. Tartamudeó un buen rato antes de decir finalmente con voz temblorosa, ¿así que nunca has probado la sopa de semillas de loto? El amor y la falta de él son muy evidentes. Quien me ama conoce mis debilidades y me protege con una armadura. Quien no me ama se alimenta de mi carne y sangre, y aún así no está satisfecho. En ese momento finalmente sentí una sensación de liberación. Hay muchas cosas que no puedo hacer, muchas cosas para las que no sirvo. Pero todos tienen ojos, pero no corazón. Todos decidieron ignorarlo. No tuve madre, así que no sabía cómo cuidar bien a la gente. Pero durante la caída de la familia Sterling, cuidé de todos los miembros de la familia de Marcus, lavándolos de pies a cabeza. Solo tenía 15 años, y a veces me cansaba tanto que iba a la tumba de mi padre a llorar en secreto. Pero ya no tenía un padre que me mimara. Nunca más. Tenía las manos tan rígidas de hacer pasteles que ni siquiera podía estirarlas.
La madre de Marcus me regañaba sin siquiera levantar la vista. El trabajo manual no sirve de nada. Deberías haber estudiado más entonces para no frenar a Marcus. Vengo de un entorno humilde y no podía entender los libros de contabilidad de una familia noble. Marcus no tenía tiempo para enseñarme y su madre simplemente me dijo, descúbrelo tú mismo. Así que me quedé despierto toda la noche con el contador, tecleando en el ábaco. Era una persona callada y no me gustaba socializar. Pero la familia Sterling era noble, así que tuve que sonreír y navegar por el mundo de la nobleza, soportando su frialdad y burla, y tragando mi amargura con té. Querían casarse con alguien de alta alcurnia para tener un futuro brillante, así que me devané los sesos para planear para ellos. Pero nunca miraron mis ojos enrojecidos ni mis manos callosas y preguntaron ¿qué pasa? No podían ver mis dificultades ni verme a mí. Incluso el día que me fui al pasar junto a ellos, nadie me preguntó por qué te vas con un bulto tan pequeño. Pensaron que estaba haciendo una rabieta. Pensaron que como huérfana, no podría sobrevivir sin ellos. Me menospreciaban, pensando que codiciaba el poder y la riqueza de la finca Sterling, y que con el tiempo me acobardaría y me convertiría en una concubina a la que podrían usar a su antojo. Era una caminata de media hora hasta los muelles. Si alguien hubiera intentado detenerme, no habría podido salir de la capital. Pero nadie lo hizo. Durante todo el camino hacia el sur, no dejaba de pensar, ¿dónde me equivoqué? Más tarde llovió en el barco y me despertó. Un adulto sabio debe aprender primero a dejarse llevar, a no cargar con las culpas de los demás. Quienes no merecen mi devoción incondicional siempre serán meros transeúntes. Al pisotear el pasado crecí un poco más, y un poco más alto, pude ver un poco más lejos. Mi corazón estaba claro y no tenía miedo. No te agradezco que me hayas enseñado a crecer. Ese dolor no fue una experiencia agradable. No te odio porque Visa Harley tiene una mente abierta, no porque tú no seas odiosa. ¿Qué derecho tienes a quejarte delante de mí, una víctima? Marcus y Thomas estaban bajo el árbol. Vieron mi ira y escucharon mis años de quejas. Pero al final, no fueron ellos quienes debían disculparse quienes se presentaron, sino Noé, con los ojos enrojecidos. Vino del banquete trayendo una capa. Me lo colocó suavemente sobre los hombros, atando con cuidado mi lazo favorito, luego me sujetó las yemas frías de los dedos y sopló sobre ellas, finalmente me abrazó y me dio un suave golpecito en la nariz roja. Has trabajado duro. De ahora en adelante te protegeré de las tormentas. Cumplió su palabra. No me gustaba socializar, e incluso cuando la princesa levantaba su copa, él me la bloqueaba. Mi esposa no se encuentra bien y no puede beber. Beberé por ella. Pero era un dandy consentido por su padre y su hermano, mimado por su madre. Incluso la emperatriz viuda en palacio dijo que estaba indefensa ante este mono travieso. Él me tenía en alta estima, y el mundo también. Ya no era la pastelera desconocida y ridiculizada del patio trasero de la finca Sterling. Era Visa Harley, alabada por la emperatriz viuda, apreciada por la esposa del gran erudito y sostenida en la palma de la mano por la familia del príncipe de Riverside. Catherine, que ostenta el título de marciana, fue ignorada por la familia Sterling y descargó su frustración conmigo. He oído que Lady Noah sufrió un aborto espontáneo, lo que ha afectado su fertilidad. Me pregunto cuántas concubinas hay en la residencia y si alguna ha tenido hijos. Tras decir esto, se tapó la boca y soltó una risita. No pretendo ofender. Es solo que Lady Noah y yo somos viejos conocidos, así que quería compartir mi experiencia criando hijos. Tuvo 2 hijos en 3 años y era una engreída. El valor añadido que la sociedad daba a las mujeres se convirtió en su arma contra mí. Después de todos estos años, seguía sin madurar, seguía sin poder vencerme. Tenía la mano bajo la manga apretada con fuerza. De repente una mano enorme cubrió mi puño tembloroso, envolviendo toda mi palma. Su mirada era ferviente, llena de risa. Mi esposa está bien. Solo que me lesioné al caerme de un caballo hace unos años, así que tener hijos es un poco difícil. Por suerte mi hermano mayor está sano y tiene un hijo y una hija. La línea real está asegurada, así que no necesito contribuir. Siempre supe de la protección y el favoritismo de Noé hacia mí,
pero nunca imaginé que estaría dispuesto a arruinar su propia reputación para silenciar los chismes y bloquear el camino de cualquier concubina potencial. «Te he hecho daño, mi señora. Por favor, tenme paciencia. Comparado con la trivialidad de tener hijos, tú, Visa Harley, ya has agotado mis 8 vidas de virtud acumulada, para merecer tu amor». Ignoró las miradas de la multitud, sosteniendo mi mano contra su pecho y frotándosela. Solo cuando sonreí entre lágrimas, se giró hacia la persona que tenía enfrente con la voz repentinamente fría. «En cuanto a esta señora, nunca he oído a mi esposa mencionarla. Como mucho he oído un susurro en la calle. Debe ser la señorita Ashford que recogió el zapato abandonado de mi esposa. He oído que tu tía consorte imperial ha sido enviada al Palacio Frío. Toda tu familia materna está ahora como hormigas en una sartén caliente, preocupada por sus cabezas. Aún así, aún tienes tiempo para preocuparte por si tengo hijos. ¿Qué quieres? ¿Seducirme también y darme hijos bastardos?» Catherine estaba completamente indefensa ante sus ataques. Entonces se volvió contra Marcus. «Mi esposa siempre ha sido correcta y no se rebaja al nivel de la gente común». Con un repentino esfuerzo, la taza que tenía en la mano se hizo añicos. «Pero yo soy una persona particularmente mezquina. Guardo rencor y exijo ojo por ojo. Mañana iré ante su majestad y le preguntaré si el asunto de la familia Ashford se tomará tan a la ligera». Mientras la expresión de todos cambiaba y contenían la respiración por la familia Ashford, él se acercó a mi oído, con su voz burlona lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «¿Por qué te haces sufrir otra vez? ¿Temes que la mate? Está bien, está bien. Prométeme que no la mataré. Pero no te acerques demasiado a ella. La estupidez es contagiosa». Esta vez, alguien no pudo contenerse y se rió a carcajadas. Emma apretó su suave rostro contra mi mano. «Cuñada, mi segundo hermano te escucha. Ya es mayor. Cuando otros te intimidan, no les rompe las manos». Los rostros de toda la familia Sterling palidecieron. Sus miradas se posaron en el brazo izquierdo de Marcus. Catherine estaba tan enfadada que tenía la nariz torcida, pero no se atrevió a mostrar su enojo ante la fría y amenazante presencia de Noah. Al terminar el banquete, Noé, como siempre, me levantó en brazos y me sacó de la mansión para llevarme al carruaje. «Hace frío y el suelo está resbaladizo. Si te caes y te lastimas, me romperá el corazón». Todos se quedaron sin palabras. Era un cálido día de primavera de marzo. ¿Dónde estaba el hielo y dónde el suelo resbaladizo? Era precisamente ese tipo de persona. Desde que tuve el aborto espontáneo y mi salud se debilitó, me trataba como a una muñeca de porcelana. Si había un charco en el suelo, armaba un alboroto y me ayudaba a cruzarlo. Él decía que eso me ahorraba los baches del camino. Me reí de su desvergüenza y él rió con ganas. ¿Es vergonzoso amar a la propia esposa? Pues que me muera de vergüenza. A algunos les encantaría tener una esposa así para avergonzarse, pero no pueden. Al otro lado de la calle, los ojos de los 3 hermanos Sterling ardían al verlo. ¿Lo hizo? ¿Acaso su hermano la protegió así cuando vivía en la finca Sterling? Thomas miró a Marcus, pensó un buen rato y luego negó con la cabeza, con la voz apenas un susurro. «No». Marcus recordó. Ese año de fuertes lluvias, Visa fue a buscar medicinas para su madre y estuvo ausente 3 horas. Cuando finalmente regresó, estaba empapada hasta los huesos. En ese momento, estaba ocupado reparando un ventilador para un dandy. La tormenta azotó el pasillo y se olvidó de su esposa. Cuando Visa llegó a casa, tenía las piernas cubiertas de barro, la nariz roja y no se sabía si era por el frío o por llorar. Se le encogió el corazón, pero Visa ni siquiera preguntó. «¿Por qué no viniste a buscarme?» Corrió a la cocina a preparar la medicina de la tarde de su madre. Fue demasiado amable. Ella vio a todos sufrir en dificultades, pero no las suyas. Él se sintió muy culpable entonces, y juró en secreto usar el poder que algún día poseería para protegerla por el resto de su vida. Pero más tarde podría haber sido como el dandy de la familia Riverside, protegiéndola del viento y la lluvia. Pero trajo de vuelta a Catalina y con toda su familia, desató una tormenta sobre Visa. Olvidó que estaba sola y que también necesitaba protección y favoritismo.
Siempre pensó que el temperamento de Visa era tan blando como la masa en sus manos, que podía usarla a su antojo sin quejarse. Olvidó que ella no tenía nada más que a sí misma en esta familia. Por eso era tan santurrón, por eso la traicionó con todos los demás y por eso pensó que ella comprendería, toleraría y se tragaría su dolor. Resultó que no era digno de ella. Fue solo hoy que se dio cuenta de que no sabía amar y que no merecía ser amado. Volvamos. Hace frío. ¿Tenía frío? Fue la verdad lo que lo hizo temblar. He oído que Visa ha vuelto. Deberías ir con Thomas y Lidia a rogarle. Es una persona muy amable y tierna, fácil de manipular. ¿Quién querría tocar ese puesto de pasteles grasientos? Si te haces el enfermo se preocupará muchísimo. ¿Qué tengo que hacer? Thomas y Lidia fueron criados por ella. Si lloran delante de ella y hablan de las dificultades de estos últimos años, aunque no regrese, les echará una mano. No quiere ser una concubina. Una vez que la del palacio tome una decisión, podemos deshacernos de la madre y quedarnos con los niños. Tener un hijo y una hija a su nombre puede considerarse la compensación que le otorga nuestra herencia. Una pastelera que se casa con un miembro de la herencia, si no fuera por la buena fortuna de su antepasado, no le habría llegado el turno. Marcus no pudo decir ni una palabra. Parecía que solo hoy veía la superficialidad, la acidez y la desprecio de esta noble dama. Por fin comprendió los agravios que Visa había sufrido en la finca. Despreciada, menospreciada, ignorada y agotada. Y al final le dijeron que no era digna. Al irse solo se llevó unas simples horquillas. Estaba claramente en peor situación que una criada de la finca Sterling que recibía una asignación mensual. Tras 7 años de devoción, se fue con las manos vacías y el corazón roto. Y aún soñaban con usar el pasado para rogarle que regresara. ¿Era ese pasado algo tan hermoso que valiera la pena aferrarse a él? Marcus ya no se atrevía a pensar en ello. Cerró los ojos, empujó la puerta de golpe y regresó corriendo a su patio sin mirar atrás. Afuera, Lidia miró a su madre con una sonrisa fría y desolada. Se casó con el segundo hijo del príncipe de Riverside. Ella es increíblemente feliz. ¿Aún quieres que te sirva en tus sueños? Eres la persona más egoísta de Sterling Estate. Una vampira a la que ni siquiera le importa su propia hija. Se sacudió la manga y regresó furiosa a su patio. Tomó un tazón de semillas de loto e insistió en preparar una olla de sopa de semillas de loto. La sopa hervida a fuego alto estaba amarga, la comiera como la comiera. No, esto sabe mal. Ella me enseñó a prepararla. No es así. No lo es. Pero por muchas veces que lo hiciera, el sabor nunca era el adecuado. Gritó de frustración, rompiendo el pequeño tazón en la estufa, como si intentara despojarse del fracaso en la vida que se negaba a aceptar. Al final, se dio cuenta de que la amargura provenía de sus propias lágrimas cayendo en la sopa. No soportaba las dificultades. Sin embargo, ella siempre se lo había buscado. Lidia no pudo evitarlo. Se abrazó a sí misma y empezó a sollozar. Visa, como una madre y una hermana, la había criado con todo su corazón y esfuerzo, sin escatimar nada. ¿Cómo pudo ser tan insensata como para ser la gota que colmó el vaso? Culpó de todo a Catalina y corrió a su patio golpeándola con furia. Catalina, ya furiosa por el banquete, no se contuvo al ver a Lidia. Los dos forcejearon, rodando bajo una olla de té hirviendo y quemándose. Entre gritos, sus rostros quedaron desfigurados, y la familia Stirling se sumió en el caos. Nada de esto me preocupaba. Mi esposo había ido a palacio a despedirse. Me llevaba de vuelta a Riverside. La finca de Stirling se incendió la noche anterior, y dijo que temía la peste en la capital. El desastre de la familia Stirling se produjo rápidamente. El asunto de la consorte imperial que usó brujería para maldecir a la consorte imperial se resolvió, y el príncipe heredero quedó concluido. El emperador, que despreciaba la brujería, mandó ejecutar a la consorte con vino envenenado. Su familia materna, la familia Ashford, también fue implicada bajo la estricta investigación del Gran Tribunal de Revisión. Su corrupción, soborno y faccionalismo quedaron al descubierto. El delito de implicar a 9 generaciones de la familia no perdonó a la familia Stirling, y sus bienes fueron confiscados nuevamente.
Pero entre los condenados a muerte estaba Catalina. Dijeron que había usado el nombre del consorte para amasar una gran fortuna con diversos pretextos y que merecía morir. Pero el mal engendra maldad, y no tenía nada que ver conmigo. Mientras sostenía a Emma y me sentaba en el espacioso vagón de regreso a Riverside, la suave brisa levantó la cortina, dejando al descubierto la mitad de mi rostro. Un grito de sorpresa se escuchó entre la multitud. «¡Cuñada!». Era la voz de Lidia, llena de lágrimas y súplicas. Me rogaba que la salvara. Sabía que tenía el rostro desfigurado y que su compromiso se había roto. Con su arrogancia, no tendría a dónde ir. Ella no quería una forma de vivir. Quería vivir como una jovencita en el lujo. Noah y Emma me miraron, esperando en silencio mi respuesta. Sus miradas eran tan serias, como si cualquier decisión que tomara fuera la correcta. Al ver que no decía nada, los largos dedos de Noah me colocaron suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja. «Haz lo que quieras. Yo, Noé, quiero que seas un águila libre, no un pájaro enjaulado». Su mirada reflejaba una determinación inquebrantable, como si me siguiera a través del fuego y el agua. Pero ¿cómo podría soportarlo? Tomé suavemente su mano, la llevé a mi abdomen y la presioné lentamente contra mi bajo vientre. Su cuñada. ¿No la acaban de decapitar? Su cuerpo aún está caliente. ¿Qué tiene que ver conmigo? En cuanto a ti, estás a punto de ser padre. No te metas en líos y me hagas preocupar. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias impactantes cada día. Gracias por verla.